Muy buenos días. Estamos en una nueva versión de los webinars de alto impacto y hoy día me toca presentarles el inventario de la personalidad de Hogan, el HPI, que es el inventario de la personalidad de la personalidad normal de Hogan, lo que llamamos el lado luminoso de la personalidad, y que es la parte introductoria a los inventarios de las tres dimensiones de la personalidad que tiene Hogan. Primero les quiero contar un poquito sobre Alto Impacto. Alto Impacto es una compañía que fue fundada en 1998. Tiene oficinas en Santiago, oficinas en Lima, en Perú, y además tiene operaciones en Bolivia. Desarrollamos proyectos a nivel regional y a nivel internacional y acompañamos a organizaciones medianas y grandes en esos procesos de transformación. Transformación organizacional que nos permitan llevarlos hacia procesos de efectividad organizacional para convertir esa efectividad organizacional en su mayor ventaja competitiva. ¿Cómo lo hacemos? Nos vinculamos desde procesos tempranos de las organizaciones, como son la búsqueda ejecutiva y las evaluaciones de selección, hasta procesos que tienen que ver con desarrollo tanto individual, colectivo en equipos, y a nivel organizacional con encuestas de cultura y desarrollo de capacidades alrededor de esas mediciones. Para ello, contamos con partners internacionales como Alliance Partnership International, que es una red de compañías de búsqueda de altos ejecutivos, Acesio, Hogan y Denison, que son herramientas específicas para evaluar tanto potencial como desempeño percibido. Entre las empresas de assessment existen aquellas que miden potencial desde la evaluación de un autorreporte, y luego existen aquellas que nos permiten hacer 360 y encuestas de opinión, encuestas de cultura organizacional, que nos permiten sacar una foto. Y esa es la diferencia entre las dos grandes empresas de assessment que existen en el mundo: las que miden potencial y las que miden desempeño percibido. Y adicionalmente contamos con herramientas como Qualtrics, Thinking Dimensions, Waggle, que nos permiten hacer mediciones de pulso, de experiencia empleado, como los Qualtrics, y Thinking Dimensions, que nos permite establecer distintas metodologías para el desarrollo de capacidades. Todo este desarrollo, toda esta medición, todo este diagnóstico que hacemos, lo hacemos para identificar potencial, asegurar el desempeño, pero no solamente para el desarrollo individual de las personas, sino también para el desarrollo específico que requiere impactar los resultados. La ventaja competitiva y el valor de la efectividad organizacional viene por sacar lo mejor de las personas, asegurando que esas personas, para decirlo de una forma coloquial, se suban al carro lo antes posible y desplieguen aquellas capacidades que son distintivas para impactar los resultados y la misión que se ha propuesto a la compañía. Les quiero contar un poquito sobre mí. Yo soy comunicador social y periodista. Tengo un máster en gestión comercial y marketing, un diplomado en evaluación estratégica de personas, y llevo más de 20 años trabajando ligando al mundo de los recursos humanos, al mundo de los ejecutivos, al mercado del trabajo. Trabajé en el primer sitio de empleos, en el primer job site que se lanzó a nivel latinoamericano.
y tengo bastante experiencia en entrenamiento de ejecutivos. Llevo más de 12 años ligada a la consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección y desarrollo organizacional. Y tengo una especialización en metodologías de diagnóstico individual y grupal, individual, grupal y organizacional. Y soy certificadora internacional de Hogan Assessment Systems. Hoy día lo que vamos a ver es una introducción al modelo de medición de personalidad de Hogan Assessment Systems, que consta de 3 grandes dimensiones. Vamos a ver la primera. Vamos a mirar un poco sobre nuestra perspectiva de la evaluación de la personalidad, cómo se compone. La idea es conocer un poco más en detalle el modelo de personalidad de Hogan, como ya les conté, y su altísima capacidad para predecir el desempeño laboral, su alta validez predictiva. Vamos a entender el inventario de personalidad de Hogan, cómo nos permite tomar mejores decisiones, tanto para el desarrollo como para la selección y la evaluación del talento. Además, vamos a conocer las 7 escalas que mide el inventario de la personalidad. No vamos a tener tiempo para revisar las 42 subescalas que se descomponen de las 7 escalas, pero vamos a mirar en profundidad las 7 escalas principales de la personalidad. La forma que nos permite interpretar rápidamente y efectivamente los resultados e informes que se generan a partir del inventario de personalidad de Hogan es otra de las cosas que vamos a mirar. Los componentes de la efectividad organizacional son 3. Nosotros, a través del trabajo que hemos dedicado a ayudar a nuestros clientes a apoyarlos en el desarrollo de su talento y en la identificación, en la atracción estratégica de su talento, nos hemos dado cuenta que identificar y atraer y desarrollar el mejor talento, predecir su potencial y desempeño, es clave para poder basar el primer pilar de la efectividad organizacional. El segundo pilar o la segunda patita tiene que ver con identificar áreas de fortaleza y de mejora, conectar la cultura con los objetivos de negocio, es decir, entender hacia dónde queremos ir y construir una cultura con esas capacidades distintivas que tienen, que requieren las organizaciones, y que luego, con un tercer pilar, requerimos que las personas que están en posiciones de liderazgo sean capaces de identificar y desarrollar en las personas que lideran, para luego después poder alinear a esos líderes con los objetivos y las prioridades del negocio. De esa forma, ellos pueden construir identidad y colaboración real con sus equipos y les permite alinear los equipos con la construcción de una organización efectiva, es decir, alinear a esos equipos con la misión y la visión y los resultados efectivos, los resultados requeridos para llevar la organización al siguiente nivel o al nivel donde queremos llevarla en términos culturales y en términos de resultados de negocio. A lo largo de nuestra historia en términos de evaluación de personas, nos hemos dado cuenta que en el mundo, básicamente e inicialmente, los distintos países en Latinoamérica se han dedicado a evaluar a las personas a través de distintos tipos de herramientas, principalmente basadas en test proyectivos. Aquí tenemos una pequeña muestra. Si se fijan, en Chile tenemos en primer lugar el test de Luschet, en segundo lugar el Zuliger y en tercer lugar Roger. Si vamos a ver, en Argentina tenemos una composición similar. En México vemos algún inventario de la personalidad como DISC, y en general
vemos herramientas que son proyectivas. Y esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Las grandes empresas en Chile utilizan Lusher, Zuliger, Royal, grafología, IC, que es el índice de concentración, y el dibujo de la personalidad. Estas son las principales herramientas que se usan en Chile, y ya sabemos a través de diversos estudios metodológicos que ninguno de estos métodos posee evidencia suficiente para establecer una validez predictiva de desempeño en el puesto de trabajo, a diferencia de los inventarios de la personalidad, que sí los tienen. No estamos diciendo que no tienen validez predictiva para medir otras cosas. Lo que estamos diciendo es que no tienen validez predictiva para medir desempeño futuro en el puesto de trabajo. Y queremos graficarlo con un gráfico, valga la redundancia, que es bastante claro. Ya en el año 1998, cuando se realizó el primer estudio, o uno de los estudios más robustos, en realidad no es el primero, pero el estudio más robusto que existe alrededor de la validez y la utilidad de los métodos de selección de personal, sabíamos que la grafología tenía una validez predictiva del 0.02. La validez predictiva se mide entre 0 y 1. Los años de educación tenían 0.1 y los años de experiencia profesional 0.18. Este estudio ha sido revisado en diversas oportunidades después de este estudio inicial que evaluó más de 85 años de investigación alrededor de la medición de la personalidad. Y ya entonces sabíamos que los inventarios de la personalidad tenían una validez predictiva de 0.41, y los test de habilidad mental general, que tienen que ver con medición cognitiva, lo que antiguamente se llamaba CI y que en literatura y en la academia se llama factor G, tenían 0.51. Cuando ya combinamos estos distintos metodologías para medir, o estas distintas herramientas para medir personalidad y desempeño futuro, empezamos a ver que cuando combinamos un test de habilidad mental general con una entrevista estructurada podemos llegar a un 0.63, y cuando mezclamos un test de habilidad mental general y un inventario de personalidad podemos llegar hasta niveles de 0.65, que son niveles bastante altos de validez predictiva. ¿Cómo podemos saber si esto es alto, medio o bajo? ¿Qué les llama la atención? Díganme, comenten en el chat, ¿qué les llama la atención de este gráfico? Anímense, anímense. ¿Qué dudas le? El peso de la habilidad mental general, menciona Ángel Parodi. ¿Qué más? Que el test de habilidad mental general IP, ¿por qué tan bajo? El peso de la experiencia. El peso de la experiencia profesional es bastante bajo. Y aquí hay algunas reflexiones, el poco peso de la educación y la experiencia también, la combinación mental y de personalidad. Exacto. De hecho, esas cosas son preguntas que usualmente nos hacemos al mirar este gráfico, y tienen varias razones, tienen varias explicaciones detrás.
el inventario de la personalidad por sí solo tiene punto 41, ¿no es cierto? Y el test de habilidad mental general tiene punto 51, pero hay un pequeño truco aquí. El test de habilidad mental general es mayormente predictivo cuando los puntajes son bajos. Las correlaciones de Pearson establecidas entre los puntajes de habilidad mental general y un buen desempeño en un puesto de trabajo complejo son mucho más altas cuando los puntajes son bajitos. Cuando los puntajes son altos, las correlaciones ya no son tan altas, dado que yo puedo ser muy inteligente, pero ser flojo, ser vago, como se dice en otros países. Puedo ser muy inteligente, pero no haber tenido las oportunidades, no tener la experiencia también. Entonces, cuando es un test que se usa más que para predecir desempeño exitoso en posiciones complejas, es más fácil o es más útil midiendo el que la persona no se va a desempeñar tan efectivamente en posiciones complejas. Lo otro que llama mucho la atención, uno dice, bueno, si tengo un inventario de la personalidad con un test de habilidad mental general y lo sumo, ¿para qué voy a hacer una entrevista, no es cierto? Si ya tengo punto 65. Bueno, la entrevista estructurada también tiene un alto puntaje de validez predictiva. Y nosotros que nos dedicamos a los assessments y que representamos assessments, les diríamos que esa es la peor decisión que podrían tomar. La entrevista estructurada es una estructurada y semiestructurada o semiestructurada es un paso que jamás deberíamos saltarnos. No deberíamos tomar decisiones solamente mirando assessments para la incorporación de una persona a un puesto de trabajo. Cuando agregamos a un test de habilidad mental general un inventario de personalidad y una entrevista estructurada, o bien un test de habilidad, un inventario de personalidad y una entrevista estructurada, podemos llegar a esos niveles. Ahora, esta investigación fue diseñada y fue ejecutada en base a la medición del desempeño descendiente. Y hay una investigación, bueno, este gráfico es el que resume el estudio de validez y utilidad de Schmidt y Hunter. A mí me llama bastante la atención de este gráfico. Ya hablamos de la grafología, ¿no es cierto? Hablamos también de las entrevistas estructuradas y los inventarios de personalidad. A mí me llama la atención, y lo estoy buscando aquí, está el medio, que dice Reference Checks. Tienen punto 26. Estamos hablando de las referencias. Por lo tanto, solamente hay mucha gente que se basa, o muchas organizaciones que se basan en, que le dan mucho peso a la toma de referencias. Efectivamente, mientras más estructurada la toma de referencias, es más válida o tiene mayor validez predictiva. Sin embargo, por sí solas no son la herramienta que tiene mayor validez predictiva. En los estudios más recientes de Hogan, se ha incorporado ya la opinión no solo descendiente del desempeño, o sea, no solamente del jefe hacia abajo, sino que evaluaciones ya de sus reportes directos e incluso de sus pares. Y aquí tenemos una comparación de cuál es la validez predictiva ya incorporando estas nuevas opiniones más recientes, y esto es una información que presentó el Dr. Hogan el año pasado cuando vino a visitarnos para nuestro aniversario 10 representando a Hogan, donde si comparamos validez predictiva, tomar una moneda al aire y hacer cara o sello
es decir, tomar una decisión aleatoria tiene una validez predictiva de 0. Tomar un polígrafo, un test de mentiras, ¿no es cierto? O de verdad. Un polígrafo también tiene validez predictiva 0 para predecir el desempeño en el puesto de trabajo. La entrevista laboral típica, es decir, la entrevista más desestructurada, la que suelen hacer personas que les preguntan a los entrevistados lo que ellos quieren y no están basadas en levantar competencias, etcétera, tienen una validez de punto 1. La entrevista estructurada típica tiene una validez de punto 2. Las mediciones de habilidad cognitiva tienen una validez de punto 2 también. Y la entrevista más un inventario de la personalidad pueden alcanzar niveles de punto 4 y punto 5. La entrevista de personalidad, la entrevista estructurada, los inventarios de personalidad, más las simulaciones pueden alcanzar hasta un punto 6. Y esto es una fuente, es un estudio realizado por Hogan Assessments y que está actualizado el año pasado. Es más reciente y, como les decía, incorpora también la opinión respecto del desempeño de pares y subordinados y no solamente descendientes. Ahora, la mejor manera de evaluar las validez predictiva, porque uno cuando miramos estos gráficos, la situación usual, la pregunta usual es decir, bueno, ¿qué pasa con el otro 40%? ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Dónde está? No puedo ser tan certero, ¿no? Y la validez predictiva en realidad tiene que ver con cuánto solamente una variable puede hacerse cargo de la predicción de otra variable o de otra conclusión, ¿no? En este caso, la medición, estamos hablando de la medición por sí sola de la personalidad, cuánto puede predecir la variabilidad del comportamiento de una persona. Es decir, cuánto varía el comportamiento de una persona si yo mido una sola variable, ¿cuánto me puedo hacer cargo de cuánto varía ese comportamiento? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque parece trabalengua, pero no lo es. Por eso trato de decirlo como bien despacito. ¿Cuánto una sola variable puede hacerse cargo de la variabilidad, de cuánto varía el comportamiento de una persona? Hoy día, los inventarios de personalidad o la medición de la personalidad y los test de habilidad mental general y las entrevistas estructuradas son las herramientas que mayormente se pueden hacer cargo de eso. Me dicen que vea la pantalla en blanco, sí, porque no he puesto todavía la siguiente lámina. La mejor forma de entender la variabilidad de una en realidad la validez predictiva de una herramienta, ya sea para medir desempeño como para medir otro tipo de variables, es compararla con otras valideces predictivas. La primera que tenemos acá es la validez predictiva de tener una cirugía de bypass coronario y la tasa de supervivencia. Es un 0.08. Si se fijan, es más bajo que todas las variabilidades, las validez que vimos en la lámina anterior. ¿Alguna vez ustedes se han tomado un ibuprofeno para el dolor? ¿Sí?
¿Cuánto creen? ¿Se les pasa el dolor? En general se nos pasa el dolor cuando tomamos ibuprofeno, ¿no? Eh, Target acá dice más del 50% de las veces, Luis Corona dice sí, Mariano Sánchez nos dice que sí. En general, tomamos ibuprofeno y el dolor se nos pasa, ¿sí? Pero para que ustedes vean, el efecto del ibuprofeno en la reducción del dolor tiene punto 14 de validez. Esa validez es bastante alta. Se hace cargo de una buena parte del dolor. Sin embargo, por mucho que yo tenga un gorro o un sombrero muy apretado en la cabeza, si yo me tomo muchos ibuprofenos, lo más probable es que no se me reduzca el dolor de cabeza, porque hay una variable de la cual no se puede hacer cargo el ibuprofeno. Tenemos esta lámina usualmente se llama la personalidad es más fuerte que el Viagra. ¿Por qué? Porque el efecto del Viagra en la mejora de la función sexual es punto 38 y la personalidad es punto 41. Por lo tanto, a mí una de las cosas que más me llama la atención aquí es los antihistamínicos en la reducción de la flema. Yo cuando tengo alergia me tomo un antialérgico y se me pasa. Entonces, cuando comparamos este tipo de validez predictiva o de validez entre distintas, que se mide un resultado y se da otra variable, nos damos cuenta que hacernos cargo de más de un 40% de la variabilidad del comportamiento solamente midiendo una cosa es bastante alta. Hogan es una empresa que es proveedor a nivel mundial en evaluaciones tanto para selección y desarrollo de personas. Ha hecho más de 9 millones de evaluaciones a nivel internacional. Nosotros llevamos 10 años con Hogan en Chile y en Perú, por lo tanto tenemos bastante data y bastante investigación local. Por lo tanto podemos asegurar que es la norma con la cual se miden estas evaluaciones de personas es totalmente globalizada y representativa también de nuestra realidad local. Se han evaluado soluciones para más de 974 cargos o para 974 cargos distintos a nivel internacional. Hogan tiene más de 30 años de experiencia, incluso un poco más de 30 años, bastante más de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo e implementación de perfiles y de medición de perfiles que permiten un mejoramiento continuo de los sistemas, la investigación y el soporte de la compañía. Hogan no es la empresa más grande en términos de tamaño a nivel mundial, a pesar que es una empresa grande, pero no es la más grande. Sin embargo, es la empresa que tiene el departamento de investigación y desarrollo más grande del mundo. Tiene más hoy día de 40.000 personas certificadas en la herramienta y tiene una particularidad que es bien importante, especialmente en países en países desarrollados y cada vez más importante en las realidades locales de Latinoamérica y que es legalmente defendible. Ellos nunca han sido desafiados exitosamente respecto, ya estamos hablando de temas legales, nunca han sido desafiados para decir que son herramientas que permiten discriminar. Han podido constantemente a lo largo de los años demostrar que son herramientas que no discriminan. Los resultados que obtenemos con estas herramientas son predictivos y tienen impactos y hay muchos estudios de validación, más de 1.2 mil millones,
mil estudios de validación que permiten respaldar la investigación que existe tanto en casos para industrias específicas, para tipos de empresas específicos y para tipos de perfiles específicos. Ha publicado más de 440 artículos especializados y capítulos de libros. Las herramientas de evaluación de Hogan están disponibles en 47 idiomas a lo largo de más de 180 países. Y ahora entramos un poco ya en el modelo. Como yo les mencionaba, el objetivo principal de todas las herramientas de medición de personalidad, de todas las herramientas que denominamos inventarios de la personalidad, el objetivo principal es predecir el desempeño laboral. Es saber si la persona que yo estoy evaluando se va a desempeñar de la forma que yo necesito, que la empresa necesita, en el puesto de trabajo en que lo voy a colocar. En este sentido, Hogan tiene un modelo que evalúa la personalidad en 3 grandes dimensiones: la personalidad normal, la personalidad bajo estrés o bajo presión y los motivadores, valores y preferencias que tienen las personas. ¿Y por qué medir esas 3 grandes dimensiones? Los inventarios de la personalidad en general se basan en lo que abarca el HPI, que es lo que vamos a ver hoy día, y que tiene relación con la medición del modelo de la personalidad de los 5 grandes factores, Big Five. Es lo que se denomina el Five Factor Model o Big Five. El HPI lo que hace es medir aquellas variables que tienen que ver con estrategias que he desarrollado a lo largo de mi vida y que me doy cuenta que me funcionan. Por lo tanto, hay algunas habilidades que he desarrollado más y algunas habilidades que he desarrollado menos o que he desarrollado de forma intermedia. En ese sentido, está comprobado científicamente que la personalidad, cuando la personalidad de un individuo, cuando está bajo presión, aparecen otros comportamientos diferentes a estos cinco comportamientos básicos, o estos, en el caso de Hogan abre los 5 comportamientos en 7, por lo tanto tenemos 7 escalas de la personalidad. Pero son totalmente diferentes a la medición de las 7 escalas de personalidad. De hecho, son 11 descarriladores, y que es un comportamiento totalmente diferente a cuando yo estoy controlando mi personalidad. Cuando yo estoy controlando mi personalidad, mantengo cierta compostura, y eso es lo que miden los inventarios, usualmente todos los inventarios de la personalidad. De hecho, vamos a ver que hay dentro de estas 7 escalas, hay una escala que se llama estabilidad emocional, prudencia. De hecho, hay algunos inventarios de la personalidad que solamente miden una de estas escalas. Y por último, el MMPI mide valores y motivadores, que es lo que aterriza las habilidades de la personalidad normal con los principales riesgos de desempeño que podrían obstaculizar mi actuar y que me podrían meter en problemas en mis relaciones con otras personas, que tiene que ver con los descarriladores. Y en el fondo, esto que me suma para el desempeño y esto que me resta para el desempeño se aterriza con los motivadores y valores, que tiene que ver con las necesidades que yo necesito satisfacer en mi vida. Por lo tanto, si yo tengo motivaciones de comercio alto, lo más probable es que todas las estrategias que utilice sean para conseguir dinero. Por lo tanto, el ambiente de trabajo que yo voy a tender a generar y el ambiente en el que me voy a sentir más cómodo
va a tener que ver con aquellos ambientes donde yo pueda vivir ese valor. Voy a tender a premiar ciertos comportamientos que tienen que ver con el dinero y voy a tender a castigar ciertos comportamientos que no tienen que ver con incentivar por la vía monetaria. Las aplicaciones de estas evaluaciones tienen que ver, y esto es más bien circular, un poco rectangular, pero un ciclo, porque podemos empezar en distintas etapas las mediciones. Evaluación antes de la selección y antes de la contratación es lo ideal, que tengamos estas herramientas para partir, digamos. Inducción y usar estas herramientas para inducir y apalancar el desarrollo de las personas, hacer programas de desarrollo de liderazgo, hacer programas cuando ya tenemos suficientes personas en un equipo evaluada, podemos hacer desarrollo de esos equipos, desarrollo de carrera de las personas, especialmente, ¿no es cierto?, de las personas que están en posiciones de liderazgo, y luego hacer análisis organizacional, o sea, cuáles son aquellas competencias que son más fuertes en mi organización y cuáles necesito seguir desarrollando para volver a fijarnos, ¿no es cierto?, en las capacidades distintivas que necesito instalar en una organización y que son al final las que vuelven a definir cuáles son las prioridades y las características que yo requiero evaluar en la selección antes de la contratación. Por lo tanto, este es un ciclo que da feedback en todo su desarrollo. Hogan tiene 5 grandes perspectivas de la personalidad en las que está basado el modelo. La primera es el objetivo práctico, predecir el éxito laboral, predecir el desempeño exitoso de una persona en un puesto de trabajo. Eso es lo que intentan medir todas las empresas que miden personalidad, que evalúan personalidad. El segundo gran objetivo es predecir la reputación de una persona. Y esta es una de las grandes diferencias de Hogan respecto de otras herramientas que existen hoy día en el mercado, que lo que hacen es separar el concepto de identidad del concepto de reputación. En general, muchas de las herramientas que vemos en el mercado, tomamos el test, leemos los resultados y decimos, pero si este soy yo, ¿cómo supieron todo esto sobre mí? Y la verdad es que están muchas veces más vinculados con la identidad. Si yo te evalúo una persona y te cuento lo que tú sabes de ti o lo que tú crees que eres, lo más probable es que tú vayas a encontrarlo muy certero, porque tiene que ver con tu identidad, con lo que tú quieres ser, o con lo que tú intentas ser, o lo que tú crees que eres. Pero eso en realidad no nos dice cómo te vas a meter en problemas con otras personas, cómo te vas a relacionar con otras personas, porque no siempre la identidad está vinculada a lo que los demás ven de ti. Por lo tanto, separar ese concepto era muy importante y en el fondo el objetivo principal, luego de predecir el desempeño, es identificar el yo que nosotros sabemos que usted es, que es como define la reputación Hogan, y estudiamos lo que la otra gente dice sobre quienes contestan una pregunta de una cierta manera, porque esa es la forma en que me meto en problemas con otras personas que trabajan conmigo. Para eso, las primeras correlaciones se establecieron alrededor de evaluar valores y preferencias, y aquí estoy hablando del primer paso del estudio, del que permite predecir desempeño. Se evaluaron motivaciones, valores y preferencias, gustos, aversiones, y se establecieron altas correlaciones de Pearson, altas correlaciones estadísticas,
que nos permitían decir que cada vez que se evaluaba esta variable se daba este comportamiento. Esa es la forma en que se logra predecir el desempeño. Se logra predecir, más que el desempeño, el comportamiento. Pero la segunda fase, que tiene que ver con medir reputación, con predecir reputación, es lo que les estoy mostrando ahora en la pantalla, que dice que ellos llevaron este estudio a una siguiente fase y le preguntaron a las personas que convivían con ellos, tanto en la casa como en el trabajo, y les pidieron que los describieran. ¿Hay algo que les llame la atención respecto de lo que estamos viendo en la pantalla? Anímense, anímense. Perezoso versus accesible, ¿sí? Perezoso versus accesible no se condice con la opinión de lo que las personas tienen en el hogar y en el trabajo de esta persona, ¿sí? Porque necesitamos al menos un 85% de resultados similares para decir que una persona va a ser percibida de esta forma. Entonces, efectivamente, Carol y Ángel, perezoso y accesible son adjetivos que deben, o descriptivos que deben eliminarse, porque no tienen que ver con cómo se perciben estas personas. El tercer objetivo de las evaluaciones de la personalidad, y específicamente del modelo de Hogan, tiene que ver con establecer relaciones estadísticas, poder evaluar grupos y comparar grupos con las descripciones de los observadores, establecer perfiles, poder comparar grupos de personas, rankear personas, establecer quiénes tienen un mejor fit con respecto a lo que los demás observan de ellos. ¿Y esto cómo lo hicimos? O cómo lo hicieron, en realidad dijo la mosca, cómo lo hizo Hogan. Cuando miramos en esta tabla, estamos hablando de personas que tienen puntajes de estabilidad emocional, altos, promedios y bajos. Y fueron definidos en los adjetivos, ¿no es cierto? Fueron calificados con lo que llamamos validez convergente, para establecer patrones que medían y que específicamente distinguían a personas con puntajes altos, promedios y bajos. ¿Qué le llama la atención de esta tabla? Arrogante, me dice. ¿Les llama la atención que la validez convergente tiene que ser un mayor de 95%, pero les llama la atención que hay una palabra que está en las tres categorías? Agradable, ¿no es cierto? Divertido. Efectivamente, esas palabras están en los tres, por lo tanto esto es lo que se llama validez divergente. Y yo necesito eliminar todas aquellas cosas que describen a los tres puntajes porque no son exclusivos de esos puntajes. De lo contrario, se me produce el efecto horóscopo, que leo cualquiera de los signos y todos me sirven. Porque efectivamente una persona que tenga estabilidad emocional baja puede ser divertido y agradable, así como una persona promedio alto, pero no es exclusivo de ese puntaje.
Por lo demás, por lo tanto, no puedo decir que esa es la característica que los define. Por lo tanto, la cuarta dimensión de la personalidad tiene que ver con tendencias predichas que indican probabilidades, pero no certezas. Aquí podemos decir que una persona que tiene prudencia alta, si lo pongo a cargo del tarrito, a cuidar el tarrito de las galletas, yo puedo decir que es altamente probable que no se las coma. Y si pongo a cuidar el tarrito de las galletas a una persona con prudencia baja, que es más flexible y que está más dispuesta a romper las reglas, hay una mayor probabilidad que esa persona meta las manos al tarrito de las galletas, ¿sí? Y se coma una galleta. Lo que no puedo decir es que se las va a robar, ¿sí? Y no puedo asegurar que se las va a comer todas. Lo que puedo decir es que es altamente probable. Por eso hablamos de tendencias predichas que indican probabilidades y no certezas, porque no podemos hacernos cargo del 100% del comportamiento de una persona. El contexto es muy importante además. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Y el quinto, la quinta dimensión en la evaluación de la personalidad en el modelo de Hogan tiene que ver con que son herramientas que permiten describir y organizar descriptores de reputación, calzar personas con perfiles específicos. El inventario de la personalidad de Hogan se llama el inventario de la personalidad, el lado luminoso de la personalidad, the bright side, y nos habla de lo que nos suma para el desempeño. Hogan habla del inventario de la personalidad como las razones por las cuales nos contratan. Habla de los descarriladores como las razones por las cuales nos despiden. Pero enfocándonos en el lado luminoso de la personalidad, nos damos cuenta, y aquí está un poco la correlación con el modelo de los 5 factores, lo que nos ayuda es a predecir la habilidad para llevarse bien y progresar, lo que determina el éxito laboral, especialmente en las relaciones, en la educación y en la vida de las personas. Las puntuaciones altas o bajas de las escalas pueden ser fortalezas o carencias. Los puntajes altos no significan buenos, los puntajes bajos no significan malos. Dependen de las exigencias del ambiente, como les decía, del contexto. Y los usos del, aquí debería decir del HPI, perdón, hay un error. Tiene que ver con selección externa, orientación de carrera profesional, coaching ejecutivo, evaluación de líderes, promociones internas y planificación de sucesión. Un ejemplo con prudencia. Si yo estoy buscando una persona que tiene, que se va a desempeñar en un rol de auditoría o en un rol de administración y finanzas, contabilidad, ¿qué buscaría? ¿Prudencia alta o baja? Alta, me dice Fabiola. Carol, alta. Efectivamente, buscaríamos prudencia alta porque estaríamos pensando en personas que no están dispuestas a saltarse las reglas, ¿no es cierto? Que son más estructuradas, que son responsables, confiables, detallistas, minuciosos. Pero si yo tengo un cargo comercial, un vendedor, ¿buscaría prudencia demasiado alta, tan alta? Intermedia o baja, nos dice Fabiola. Efectivamente, no necesitamos que sea alta. De hecho, si es muy alta, puede ser demasiado estructurado como para adaptarse a las necesidades del cliente. Por lo tanto, si nos damos cuenta, entonces,
Los resultados altos y bajos no son puntajes buenos ni malos, sino que depende contra el perfil que queremos compararlo. Aquí tenemos las escalas de la personalidad normal, los 11 descarriladores y los 10 valores y preferencias. Estos son puntajes normados. Eso quiere decir, y aquí voy a poner, mi amiga, la curva de la población normal, la campana de Gauss, de la distribución de la población, y que cuando yo veo a la tercera persona que está después del 50, cuando veo una persona que tiene, supongamos que ese es como un 55, 57, cuando veo una persona que tiene 57, supongamos que está en la escala de estabilidad emocional, significa que es altamente probable que yo encuentre más personas similares a ella. Si se fijan, el pedazo que está debajo de la curva es donde se distribuye la mayor cantidad de la población, es donde hay más personas parecidas, donde se acumula la mayor parte de la población. En cambio, los perfiles que están más hacia los extremos, como es el que está alrededor del 80, el señor que está alrededor del 80, lo que significa que si estoy buscando una persona con estabilidad emocional alta para una posición, pues es mejor que me quede con ese candidato, porque lo más probable es que no consiga tantos candidatos como él, porque es una persona menos frecuente en la población. El HPI tiene 7 escalas y 42 subescalas. Hoy día vamos a ver las 7 escalas de la personalidad. Y la estabilidad emocional nos habla de seguridad, autoestima, tranquilidad bajo presión, la ambición de temas de competitividad, energía, tener la iniciativa, tomar roles de liderazgo, sentirse cómodo en ellos. La sociabilidad nos habla de extroversión, de cantidad de interacción, cantidad de comunicación y la alta necesidad de interacción social. La sensibilidad interpersonal nos habla del tacto, de la receptividad, de la habilidad para mantener relaciones de largo plazo, para crear confianza. La prudencia nos habla de ser responsable, de ser confiable, de ser autodisciplinado, de ser un buen ciudadano organizacional. La curiosidad nos habla de la imaginación, de ser curioso, de ser creativo, de pensar en cómo funciona el mundo, de ser estratégico. Y el estilo de aprendizaje nos habla de la orientación al logro, de cómo nos actualizamos en temas de negocios y en temas técnicos, cómo nos mantenemos al día y cómo nos gusta aprender. La estabilidad emocional, ya más específicamente, mide el grado en que una persona se muestra confiada en sí misma, cómo muestra aceptación de sí misma y se muestra estable bajo presión. Mientras más alta la estabilidad emocional, más presión puede tolerar, más se demora en sentirse bajo presión. Los puntajes altos manejan muy bien, como decíamos, los puntajes altos y bajos tienen cosas positivas y negativas, ambos. Las personas que tienen estabilidad emocional alta suelen manejar bien la presión, tienden a verse tranquilos, con un temperamento estable, manejan bien el cambio, son ecuánimes. Las personas que tienen estabilidad emocional baja, en su lado positivo tienden a ser francos, honestos, son bien abiertos a la retroalimentación y trabajan con mucho sentido de urgencia. Y necesitan la retroalimentación para ajustarse constantemente. Pero ¿qué es lo que no hacen tan bien? A veces ignoran las sugerencias, las personas con estabilidad emocional alta, a veces ignoran las sugerencias y son indiferentes a las fechas límites, no piden opiniones a los demás porque son muy tranquilos y muy seguros de sí mismos. Las personas que tienen estabilidad emocional baja tienden a ser más volubles, más temperamentales, se irritan fácilmente y a pesar que buscan esa retroalimentación constantemente, tienden a interiorizar la crítica. Aquí voy a poner unas preguntas que ustedes después van a recibir la presentación que tienen que ver con
¿Cómo indagar sobre esta capacidad? ¿Ya? Son preguntas específicas que les permiten, cuando están entrevistando a alguien, indagar más sobre este comportamiento y las competencias sobre las cuales influye. Eso lo van a ver en todas las láminas. La ambición mide el grado en que una persona se muestra confiada en sí misma, pero ante los demás. Cómo actúa como líder, si es competitiva, si muestra energía, si tiende a asumir posiciones de liderazgo. Los puntajes altos tienen mucha energía, tienden a ser competitivos, tienen rasgos de líderes, suelen verse maduros y tienden a tomar la iniciativa. Los puntajes bajos tienden a ser buenos miembros de equipos, están mucho más dispuestos a ser seguidores y tienden a evitar las luchas de poder, no les gusta. Los puntajes altos, ¿cuáles son las cosas que no hacen tan bien? Participan en las luchas de poder, a veces pueden no ser buenos oyentes porque son bastante inquietos y enérgicos, por lo tanto están más enfocados en avanzar. Las personas con puntajes bajos parecen tener poca energía, a veces pueden ser vistos como que les falta visión y se sienten mucho más cómodos con el status quo, o sea, que la balsa no se mueva demasiado. Nuevamente van a aparecer estas preguntas que las van a poder ver en la presentación que les vamos a mandar. La sociabilidad mide el grado en que una persona necesita o disfruta de la interacción social. Y aquí hablamos de cantidad de interacción social y cantidad de comunicación. En los puntajes altos tienden a ser personas extrovertidas, conversadoras, que les gusta juntarse, les gusta reunirse, les gusta celebrar, son fácilmente accesibles. Las personas con puntajes bajos tienden a ser más comprensivos, más independientes y trabajan muy bien solos, a diferencia de las personas que tienen puntajes altos, que no les gusta trabajar de forma aislada, podrían a veces no ser buenos oyentes porque son muy conversadores, salvo que tengan una sensibilidad interpersonal alta y ahí sí su capacidad de escucha se aumenta. Y tienden a buscar la atención. Necesitan esa atención. Los puntajes bajos tienden a no ser buenos para formar relaciones profesionales, evitan la interacción, tienden a no dar retroalimentación a otros y son socialmente reactivos. Actúan y interactúan cuando es estrictamente necesario. La sensibilidad interpersonal mide el grado en que una persona es vista como perceptiva, con tacto, y que es socialmente sensible, que es capaz de generar confianza, que es afectuoso y agradable y establece coaliciones. Eso en los puntajes altos. En los puntajes bajos es una persona mucho más enfocada en las tareas, está mucho más dispuesta a la confrontación y puede ser un poco directo, franco en decir las cosas y eso a veces puede generar algunos roces. Las personas con puntajes altos muchas veces son susceptibles, intentan evitar a toda costa el conflicto y se apoyan mucho en las opiniones de otros. Y las personas que tienen puntajes bajos tienden a parecer fríos, duros, críticos, escépticos, incluso pueden ser un poquito abogados del diablo. La prudencia es una de las escalas y como yo les mencionaba, hay muchos assessments que solo miden prudencia. Miden el grado en que una persona parece ser concienzuda, cumplidora con las reglas y fiable. Es una de las escalas, porque las escalas tienen validez predictiva por sí solas, además. Es una de las escalas que tiene mayor validez predictiva. Los puntajes altos, en términos de prudencia, nos hablan de personas que son responsables, confiables, muy apegados a las reglas, muy planificados, muy detallistas. En cambio, las personas que tienen puntajes bajos tienden a ser muy flexibles, de mentalidad bastante abierta y no se apegan tanto a las reglas. Tienden a ser menos ejecutores
menos ejecutores. En términos de los puntajes bajos, lo que no hacen también es que no son flexibles claramente con las reglas, tienden a veces a ser resistentes al cambio y tienden a no delegar tan bien, tienden a concentrar un poco el control. ¿Qué es lo que los puntajes bajos no hacen también? No planifican, tienden a ser bastante impacientes con los detalles y tienden a ser bastante más impulsivos, no tan autodisciplinados. Curiosidad mide el grado en que una persona parece ser alguien que entiende el panorama general, tienden a ser personas más estratégicas, visionarias, innovadoras, y que les gusta resolver problemas, tienden a ser buenos sintetizando y conceptualizando opiniones. Los puntajes altos tienden a ser personas con mentes ágiles, que entienden el panorama general y piensan estratégicamente. Las personas con puntajes bajos tienden a tener intereses muy enfocados, no se aburren fácilmente y están mucho más dispuestos a trabajar en tareas rutinarias. Se enfocan en la implementación. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona con prudencia alta y curiosidad baja, estamos hablando de una persona que es más ejecutora. Los puntajes altos, en términos de capacidades no tan positivas, quizás pueden ser personas que analicen demasiado las cosas, un poco impacientes con los detalles y no implementan tan bien, prefieren ser pensadores. Y las personas con puntajes bajos pueden ser percibidas como personas que les falta imaginación, que no les gusta mucho la ambigüedad y que prefieren lo conocido a lo creativo. Y por último, la última escala del HPI, del inventario de la personalidad de Hogan, mide el grado en que una persona parece disfrutar de aprender y mantenerse al día, constantemente aprendiendo temas técnicos, temas de negocios para mantenerse actualizado. Los puntajes altos en general son personas que valoran la educación formal, que tendieron a ser buenos estudiantes, que parecen perspicaces y que se mantienen al tanto de todos aquellos asuntos que les permiten un mejor desempeño. Los puntajes bajos tienden a preferir aprender haciendo, a ser más prácticos, a aprender de lo que me sirve y aprender a aplicar aquellas aptitudes que me son útiles en mi trabajo. Los puntajes altos a veces tienden a ser más intolerantes con quienes no están bien informados. Pueden ser un poquito sabelotodos y podrían racionalizar más de lo necesario. Las personas con puntajes bajos tienden a tolerar la educación. Generalmente fueron personas que terminaron la universidad, el instituto, el colegio y dijeron nunca más. Quizás a veces no se fijen metas claras y tengan intereses mucho más limitados. Es interesante la combinación de estas escalas y la combinación que podemos hacer para sacar conclusiones. Y eso es lo que hace Hogan. Hogan, a diferencia de otros assessments, no categoriza a las personas en tipos de personas ni en estilos de personas, sino lo que hace es comparar todos estos resultados contra distintos tipos de perfiles, contra el liderazgo, contra potencial de comportamiento seguro, contra inteligencia emocional, contra hacer un fit con una posición determinada. Hay 9 familias de cargo, existe un modelo de 62 competencias contra el cual también se pueden comparar estos resultados. Por lo tanto, es más descriptivo tanto en sus escalas como en sus subescalas, y eso le permite poder comparar y hacer un calce con distintos tipos de informes. A diferencia de otros assessments, no existe un solo informe para los resultados de Hogan, existen alrededor de 45 informes diferentes
y que tiene que ver con la decisión de saber qué queremos, valga la redundancia, qué queremos saber de esa persona. Existen informes que tienen que ver con estilos y focos de liderazgo. Hay uno que se llama Leader Focus, foco de liderazgo. A alto potencial, hay uno que se llama Hypo. Hay una serie que solamente está enfocada en el liderazgo y en el desarrollo de habilidades y de oportunidades de mejora para el desarrollo, para hacer coaching. Hay otros que son más descriptivos para selección. Si tienen cualquier duda y cualquier interés en conocer más sobre este tipo de informes, sobre este tipo de resultados, por favor, háganlo saber. Tenemos, voy a ver si es que acá al final aparece mi dirección. Tenemos el próximo entrenamiento virtual de Hogan, es la certificación. Este es un programa ya más largo, es un programa de 4 medios días que nos permite conocer a fondo las 3 grandes dimensiones de la personalidad en todo su detalle, que permite que quedemos habilitados tanto para dar feedback como para hacer todas las interpretaciones y cruces de información y seamos coaches de Hogan. No aparece mi email, pero se los doy. Es mjg de gato o y c de casa olea @altoimpacto.com. Lo voy a poner en el chat. En el caso que tengan cualquier duda, ahí Ricardo ya lo puso en el chat. Cualquier duda que tengan, cualquier interés que tengan en conocer más sobre nuestros productos, sobre nuestros informes, sobre el calce de la personalidad, con respecto a la predicción del desempeño futuro, por favor no duden en contactarnos, no duden en escribirme. Estaremos felices de poder contestar sus preguntas y entender sus necesidades para poder hacer la recomendación que se ajuste mejor a los requerimientos de su empresa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Nos alegramos de que quieran seguir participando en nuestros webinars y ya estaremos enviando información sobre los próximos webinars gratuitos. Ricardo en el chat puso el link que se llama altoimpacto/Hogan-assessments y altoimpacto.com/eventos, donde van a poder ver todas los eventos gratuitos y los webinars que tenemos más adelante. Ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos que tenerlos con nosotros en los próximos webinars. Un abrazo y buen día.